Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. El mejor tiempo que uno puede gastar es en la palabra de Dios. No hay nada que traiga mayor provecho. Y quisiera que compartamos en este día, en el comentario del libro de Santiago que estamos estudiando, en el capítulo 2, estamos en el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Gloria al Señor. Uno pensaría, leería esto y diría, bueno, pero ¿cómo? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos no hay un mandamiento que hable acerca de hacer acepción de personas. Sin embargo, aquí Santiago, mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo que el hacer acepción de personas también es pecado y que la persona se convierte en un transgresor de la ley. La exégesis en este versículo 9 es, número 1, es un pecado hacer acepción de personas. Número 2, tal persona es vista por Dios como un transgresor. Y tercero, aquí se nos dice o se nos hace entender cuán serio es esto exactamente. El Espíritu Santo ha tomado muchos versículos y una porción de las Sagradas Escrituras para tratar este asunto en particular, la acepción de personas, algo que estaba sucediendo en la Iglesia Madre en Jerusalén y obviamente también en, si no es que todas, quizás las iglesias en este momento y en todos los tiempos. La frase primera dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. No hay nada más claro que esto. Presenta el hecho que mostrar favoritismo no es meramente ser culpable de una falta insignificante o un acto social inapropiado. Es pecado. Y tal conclusión se basa en el terreno legal más que en una opinión humana general. La mayoría de los cristianos hacen tantas cosas sin pensar que están pecando y no piensan, quizás la mayoría por lo menos no piensa que el hacer acepción de personas, tener favoritismo es un pecado. Sin embargo, aquí se nos dice claramente que es pecado. De hecho, hay muchas cosas de esta naturaleza que para Dios son pecado también. Hacer acepción de personas no se limita meramente al rico y el pobre, sino que entra en muchas categorías. Esto pertenece a lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Si amamos al prójimo como a uno mismo, entonces no haremos acepción de personas. Por ejemplo, muchas veces aquellos que se llaman líderes cristianos, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, predicadores, muestran una desaprobación no bíblica por alguien, y cuando se muestra una desaprobación por alguien, aquellos que están debajo de ellos, sean la iglesia local o la denominación mundial, se sienten libres en mostrar su desaprobación también. Ellos piensan que si los líderes están haciendo tal cosa, esto les aprueba a ellos cualquier cosa que digan o que hagan, y no hay nada más alejado de la verdad. No importa si es un líder, si es el pastor de una iglesia el que está mostrando este favoritismo, aquellos que están sentados debajo de su enseñanza no deben copiar algo así o ellos también estarán en pecado. Si algo no bíblico es hecho,
no importa quién lo haga, si es un líder o el más conocido o el más prominente de los predicadores, de todas maneras sigue siendo pecado. Y aquellos que siguen tal actitud también cometen pecado. Y esto es lo que Santiago nos dice aquí, lo cual debe ser tomado muy en serio. Muchos quizás no piensan que esto es algo muy serio delante de los ojos de Dios, sin embargo el Espíritu Santo nos dice que lo es. La frase siguiente dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hay pecado, hay transgresión. Se refiere a la ley de Moisés, que era la única ley moral aceptable en el mundo de aquel entonces. De hecho, aunque el mundo no lo sepa ni lo reconozca aún, el mundo entero es responsable delante de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. No importa si el mundo lo reconoce como el estándar de justicia, no interesa. De todas maneras, el mundo entero es juzgado y sigue siendo juzgado, conforme a si obedecen o no los 10 mandamientos. Por supuesto, ninguno lo puede obedecer, para eso tienen que mirar a Cristo, pero al no mirar a Cristo, serán juzgados conforme a estos 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. En otras palabras, esa será la base del juicio en lo que respecta al gran trono blanco de justicia, que es el tribunal para los inconversos, Apocalipsis 20, del 11 al 15. En lo que respecta al cristiano, la ley de Moisés ha sido cumplida en Cristo y también obedecida perfectamente por Cristo. Considerando eso que Él hizo como nuestro sustituto, significa que somos libres de la obligación de la ley. Sin embargo, si no confiamos apropiadamente en Cristo, nos daremos cuenta pronto que la ley nos volverá a hacer sus demandas. Cuando el creyente pone su fe totalmente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y mantiene su fe allí, el Espíritu Santo entonces garantizará esta libertad para vivir una vida que le sea agradable al Señor. De otra manera, se va a encontrar sin esta libertad y siendo ese el caso, vamos a tener grandes problemas. Seremos otra vez atados en la esclavitud del pecado, que viene por la ley. El versículo 10 sigue diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vea, aquel que está tratando de vivir para Dios bajo la obediencia a la ley, lo cual es algo imposible para todos, excepto al Señor Jesucristo, el único que pudo guardar la ley completamente. Si una persona falla en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. La estructura es esta. Número 1, Santiago sigue hablando de la ley de Moisés. Número 2, si todas las leyes son cumplidas, excepto una, la persona aún será juzgada por quebrantar esa ley. Y tercero, este pasaje debería ser una severa advertencia para los cristianos que tratan de vivir por la ley en vez de la gracia. La ley siempre demanda, siempre exige, siempre condena. La frase primera dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Esto es la exigencia que tiene la ley. La ley exige perfección, hermanos. Proclama la imposibilidad para el cristiano el tratar de ganar la salvación cumpliendo la ley, o sea, la ley de Moisés o cualquier otra ley. Y lo mismo va para los creyentes que están tratando de guardar su salvación o tratar de santificarse a través de cumpliendo leyes. Debemos entender que la ley de Dios debe ser vista exactamente como las leyes de los mortales terrenos. Por ejemplo, si tú robas un banco y entonces te llevan delante del juez y empiezas a quejarte después de que te dieron la sentencia proclamando que, bueno, habrás robado un banco, pero no quebrantaste las otras leyes. Un argumento así no puede ayudarte en nada. El juez rápidamente te informará que no estás en esa corte por haber quebrantado las otras leyes, sino por quebrantar la ley de haber robado un banco. Entonces significa que usted es un quebrantador de la ley y que ahora tiene que pagar la penalidad, independientemente de no haber quebrantado las otras leyes. Aún así, a veces los cristianos parece que piensan que quebrantar una o dos leyes no es algo importante. Pero entendamos lo siguiente, Dios solo puede aceptar perfección.
Esto significa que no podemos quebrantar cualquier ley, ninguna ley. Su justicia y santidad no permitirán nada menos que perfección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Considerando que ningún judío cumplió la ley durante los 1600 años que tuvo de duración y considerando que ninguno jamás la ha cumplido, ese camino no se ve muy atractivo. Si usted trata de persistir, andar en ese camino, teniendo el ejemplo del pueblo judío, de tratar de vivir por la ley por 1600 años, y por supuesto eso era lo único que conocían y lo único que tenían disponible hasta que viniera Cristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos querer persistir en ese camino? Cuando ninguno de ellos pudo cumplirla, tampoco nosotros hemos podido hacerlo. Jesús fue el único quien cumplió completamente la ley de Moisés en todo aspecto, sin fallar en nada nunca. No solo que Él cumplió la ley, sino que Él también sufrió la penalidad de la ley quebrantada no por Él, sino quebrantada por los hombres, lo que señalaba a cada uno de nosotros, y Él lo hizo muriendo en una cruz. Consecuentemente, nuestra fe en Él nos da todas sus grandes victorias. En otras palabras, la fe en Cristo y su cruz nos garantiza toda victoria que Él ganó por nosotros. Confiar completamente en Él y lo que Él hizo en la cruz nos otorga su perfección totalmente. En otras palabras, antes éramos quebrantadores de la ley, pero ahora somos cumplidores de la ley. Siempre y cuando el creyente se mantenga mirando a Cristo, confiando en su gran sacrificio, no tenemos que preocuparnos por la ley, porque ésta ya ha sido tratada por Cristo en la cruz. Sin embargo, si quitamos nuestra fe de la cruz de Cristo y la ponemos en otras cosas, entonces nos encontramos nuevamente bajo la ley, lo que nos va a presentar una tragedia. Recuerde que el Señor no necesita nuestra ayuda. Él fue a la cruz solo y Él pagó por el precio solo. Él murió estando solo, sin nuestra ayuda. Nuestra única parte ahora es creer en Él y en lo que Él hizo. Y solo esto puede justificarnos delante del Padre. De otra manera estamos desechando la gracia de Dios, queriendo implementar nuestros propios métodos para cumplir una tarea que ya fue cumplida perfectamente por Cristo. La frase dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Proclama el principio necesario de la ley. Entonces, si ofendemos en un solo punto, aunque no quebrantemos todos los otros puntos, ¿cómo es que somos culpables de todos? La idea no es que quebrantamos o no quebrantamos las otras leyes, sino que hemos quebrantado esa sola ley, sea cual sea. Y esto nos hace un quebrantador de la ley. Mientras que la ofensa pueda ser más seria si quebrantamos más que una sola de estas leyes, aún así somos quebrantadores de la ley. Esto es lo que está diciendo aquí Santiago. Y esto es lo que hace tan inútil que el creyente trate de vivir por la ley. La mayoría de los cristianos, al oír o leer esto, inmediatamente exclaman que ellos no están viviendo bajo la ley, sino que están confiando totalmente en Cristo. Ahora, para poder confiar completamente en Cristo, debemos creer completamente y únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y para creer debemos oír la verdad de la cruz. Muchos están tratando de confiar en Cristo, pero a través de las obras. Sin embargo, las obras no pueden producir fe, sino que la fe apropiada es la que produce obras apropiadas. Por esto el creyente solo puede vivir en dos posiciones o bajo dos posiciones, bajo la ley o bajo la gracia. Si el creyente no comprende el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que eso ha otorgado a su vida, lo que puede darle a su vida, lo que Cristo ha ganado a través de su sacrificio, y no se apropia de estos beneficios por la fe, lamentablemente, aunque se esfuerce, se encontrará viviendo por las obras, es decir, bajo la ley, lo que le causará grandes problemas en que la naturaleza pecaminosa surgirá para controlar su vida. Veamos el versículo 11, donde explica más aquí. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien,
si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La composición es, número 1, aunque la ley de Dios tiene muchas facetas, esencialmente es una sola, la expresión del carácter y la voluntad de Dios mismo. Número 2, violar la ley en un solo punto no es solo no violar un mandamiento, es violar la voluntad de Dios y contradecir el carácter de Dios. Y tercero, cuando se ve esto así, un acto de favoritismo o de hacer acepción de personas está muy lejos de ser algo insignificante porque, como dice aquí, es pecado y la persona se ha convertido en un transgresor de la ley. La frase dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Proclama el hecho que aún violar una sola ley impugna la naturaleza y carácter de Dios, como es obvio. Aquel que hizo una de las leyes, hizo todas las leyes. Entonces, quebrantar una no es meramente ser un 10% culpable, sino ser totalmente culpable. Con esto no se está queriendo decir, ni tampoco lo hace Santiago, que todos los pecados tienen el mismo efecto mortal en el alma. Ese no es el caso. De hecho, algunos pecados son definitivamente peores que otros. El punto que enfatiza Santiago es que el pecado involucra la maldición de la ley, está junta a la maldición de la ley, en que no hace acepción de personas llevando a la persona a la condenación ante Dios. La frase dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Tiene el motivo de hacer notar el hecho que Dios no pasará por alto el favoritismo, así como tampoco lo hace con el adulterio o el asesinato. El tener preferencias por las personas y mostrar una preferencia, un favoritismo especial ante unas personas por encima de otras, porque estas personas se ven más influyentes, más importantes, etc., es pecado. Él debe hacer a todos responsables por el menor de los pecados, aunque otros pecados son mucho peores. Pero esa es la razón por la que el individuo es herido antes de comenzar. Antes de comenzar ya la palabra te está diciendo, si él trata de andar con el Señor de acuerdo a la ley, esto es lo que va a suceder. Dios demanda perfección porque Él solo puede demandar perfección y solo Jesús es perfecto. Consecuentemente, para que Dios nos acepte, Él solo puede hacerlo si estamos en Cristo. Estar en Cristo es poner la fe y confianza en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ese acto de fe pone al pecador que cree en Cristo Jesús. Y Dios lo cuenta como justificado, o sea, perfecto. Romanos 5:1. Todos sabemos que aunque Dios le da al creyente, aún al nuevo convertido, el estatus de perfección, como Él lo hace gracias a Cristo, por virtud de Cristo, aún el aspecto práctico de nuestro cristianismo, y me refiero a nuestro diario vivir para el Señor, está alejado de tal perfección, como es obvio. La Biblia no enseña la perfección sin pecado, sin embargo, enseña que el pecado no se enseñoreará de vosotros, no debe enseñorearse de nosotros. El Espíritu Santo entonces comenzará a ejercitar en nosotros su gran poder y esto va a garantizar todo lo que Cristo ha realizado por nosotros en la cruz. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La estructura es, número 1, los creyentes deben hablar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo, debemos hablar y actuar en la luz del hecho que seremos juzgados. Esto se refiere al tribunal de Cristo. Y tercero, el estándar de juicio será la ley real, la de la libertad, que es la ley real del amor. La frase primera dice, así hablad y así haced. Se refiere a que todo lo que sea hecho debe ser hecho conforme a la palabra de Dios, con el entendimiento que responderemos por todo en el tribunal de Cristo un día. Los creyentes no responderán por el pecado en el tribunal de Cristo, porque el pecado ya fue contestado, fue tratado en la cruz del Calvario. En este venidero juicio, en la que participarán todos los cristianos,
Seremos juzgados de acuerdo a nuestro trato de la vida cristiana que nos ha sido dada, lo que tendrá que ver con los galardones. 1 Corintios 3, 11 al 15. Para esto usted puede ir allí a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y busque por favor allí el estudio que tenemos de 1 Corintios, capítulo 3, 11 al 15. Al mismo tiempo, en esta vida, todos los que profesan creer el Evangelio, el cual ofrece libertad del pecado, pero que aún viven una vida de pecado, serán juzgados por el Evangelio, y ese juicio decretará un castigo más doloroso que la ley de servidumbre. Pecar en contra del amor es mucho más terrible que pecar contra la ley, lo que vamos a estudiar en el versículo siguiente. Santiago estaba ansioso, así como deberíamos estar nosotros, que todos los cristianos recibieran todas las bendiciones de Dios. Estas son cosas prácticas que muchos de nosotros pasamos por alto, pero que el Espíritu Santo, mediante Santiago aquí, las saca a relucir. Francamente, parecen ser insignificantes a la iglesia como un todo, pero el Espíritu Santo está diciendo que no son insignificantes estas cosas. El apóstol trata con el asunto de mirar al rico o al influyente en vez de mirar a Dios. Esto es lo mismo en relación a los predicadores que tienen su mirada en los líderes de las iglesias en vez del Señor. También Él trata con nosotros en relación a nuestra lengua y cuán difícil es controlarla. Estas son cosas que enfrentamos en la vida diaria y cosas que enfrentamos en nuestras vidas particulares, lo que nos dice lo siguiente. Si lo que estamos proclamando en el Señor no cambia nuestra lengua, no controla nuestra lengua, nuestro comportamiento, nuestra naturaleza, nuestras acciones, nuestras decisiones, entonces lo único que tenemos es una proclamación y no una realidad. La mayor inscripción del Evangelio es que cambia a las personas. Consecuentemente, uno podría decir que si no hay cambio, no hay Evangelio. La frase menciona esto, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Tenemos dos palabras que parecieran que se oponen entre sí, ley por un lado y luego libertad por el otro. Esto se refiere al venidero tribunal de Cristo. Todo creyente será juzgado por la ley de la libertad. Esto nos dice que habrá un día, que será el día del juicio para el creyente, cuando tanto sus palabras y acciones serán juzgadas de acuerdo a cómo ha vivido esta vida. Ningún cristiano debe tenerle miedo al trono blanco de justicia, porque ese es para los incrédulos solamente. Ningún hijo de Dios será condenado junto con los malvados, ni siquiera por haber quebrantado uno o todos los mandamientos, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces significa que Jesús cumplió completamente los mandamientos y nuestra fe en Él, independientemente de lo que hayamos sido en el pasado, nos garantiza su vida y victoria. No obstante, hay un día, a un futuro, cuando todos los cristianos deben comparecer ante el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán manifiestas sin ningún tipo de disfraz. En ese día, toda obra del creyente será probada y toda injusticia será corregida. La motivación del corazón será juzgada. El creyente debe entender que en ese tiempo no estará en el juicio, pero sus obras definitivamente son las que estarán en ese juicio. Son las obras las que pasarán por ese juicio. Y allí se sabrá qué resultado tendrán: oro, plata, piedras preciosas, o constituirán madera, heno y hojarasca y serán quemadas. 1 Corintios 3, 13 al 15 habla de esto. Vamos a ir a una pausa y luego cuando volvamos vamos a volver con esto. ¿Qué es la ley de la libertad? No se vaya, por favor, ya volvemos. Libre al fin. 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com
o un mensaje de texto al 239-900 4990. Well, I once was lost in sin. Oh, but Jesus took me in. Oh, and then a little light, oh, from heaven filled my soul. You know it made my heart in love, and it wrote my name above. Oh, and just a little talk, oh, with my Jesus made me whole. Yes, it did. And now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faith cry. He will answer by and by. And when you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. So let us tell him all about our trouble. Oh, he will hear our faith cry, and he will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, and then you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. You know, every now and then I may have doubts and fears. You know, sometimes my eyes, they may fill with tears. Oh, but my Jesus is a friend. He's a friend who watches day and night. Well, you know I go to him and pray, and my Lord, he knows my every care. And I find that just a little talk, Just a little talk. oh, just a little talk, Just a little talk. oh, with my Jesus, you know it makes Sing it that verse again. right. In this old world, I get some doubts and fears, and I find my eyes, they be filled with tears. Eyes are filled with tears. Oh, but my Jesus is a friend. He's a friend. He's a friend who watches day and night. And I know I go to him, I go to him and pray. And my Lord, he knows each and every one of mine. And I find that just a little talk Just a little talk. doesn't take a whole lot, just a little talk. A little talk with my Jesus. You know it makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. So let us tell all about our trouble. And he will hear our face cry. And he will answer by and by. When you feel a little
know we're going to just sing that one more time? I'm so glad that whenever I've got troubles and tribulations, just knowing that just having a little talk with Jesus can make everything all right. Pick it up with that second verse if you can. Well, I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears. Well, but Jesus is a friend who watches day and night. You know I go to Him in prayer, and He knows my every care. Well, when just a little talk with Jesus makes it right. Every sing it. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell Him all about our trouble. He will hear our faith cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, you will find a little talk when Jesus makes it right. You're gonna find a little talk with my Jesus. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, gloria a Dios, y habíamos quedado con una cuestión en cuanto a la ley de la libertad. Y es esto, aunque hemos tratado con el versículo o con esta frase, la ley de la libertad, en el versículo 25 del capítulo anterior, Santiago está hablando de todo el cuerpo de verdad contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, en el tiempo de esta escritura, posiblemente el único libro que había sido escrito en relación al Nuevo Testamento habría sido el Evangelio de Mateo. Esta epístola escrita por Santiago habría sido la segunda obra que fuera completada con Primera y Segunda de Tesalonicenses escritas por Pablo, llegando unos 9 o 10 años más tarde. Lo que Santiago tenía en su mente en cuanto a la declaración ley de la libertad es algo de lo cual podría cualquiera suponer. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo le inspiró a escribir estas palabras exactamente así. Por lo tanto, creo que el Espíritu de Dios tenía en mente la perfecta ley de la libertad que llega a nosotros mediante lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada. Solo eso es lo que le otorga al creyente la libertad necesaria para vivir una vida santa, o sea, vivir para Dios como es debido. Una cosa sabemos, no existe libertad en lo que respecta a la ley de Moisés. De hecho, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2:16. Esto nos dice, como es obvio, que
Toda libertad está en Cristo y solamente en Cristo. Esta libertad es posible por su sacrificio en la cruz del Calvario, donde la ley de Moisés es cumplida totalmente y nosotros por la fe, libertados del cumplimiento de la ley, la cual ahora cumplimos en Cristo, es decir, por la fe en Él. Todas las demandas de la ley fueron satisfechas por Cristo. Y esto es lo que el creyente tiene que entender y creer. Esta es una ley en que si ponemos nuestra fe, confianza en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, se nos garantizan los resultados de esta ley, la de la libertad, para poder vivir para Cristo como es debido. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El diagrama es, número 1, juicio sin misericordia será lo que les tocará a los que no hacen misericordia. Número 2, el receptor de misericordia también será o debería ser misericordioso. Y tercero, aquellos que reciben misericordia muestran misericordia y se regocijan en el hecho que ellos no enfrentarán el juicio de la ley. La frase, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, presenta un principio de igualdad, el cual se encuentra en toda la Biblia. Santiago sigue hablando a cristianos aquí. Entonces, la pregunta sería, ¿puede un creyente pedir misericordia en el tribunal de Cristo? No. Dios tendrá el registro real de mis palabras, de mis obras, y por ese registro seremos puestos en una balanza. Aquí hay algo para tratar, lo cual es ignorado por la mayoría de los predicadores, y es el problema del pecado y malas acciones entre los creyentes. Mientras que tal pecado es tratado en la cruz, lo que significa que el creyente no tendrá que responder por ese pecado, el hecho es que a menudo estas cosas no fueron tratadas entre los cristianos. Todos sabemos que hay veces que una persona no cree en realidad que ha hecho mal a otra cuando fue así. Todo esto será tratado en el tribunal de Cristo. Como se dijo, ninguno perderá su alma, pero al mismo tiempo muchos perderán su recompensa y aún una gran recompensa. Por ejemplo, si no se ha mostrado misericordia de un creyente hacia otro, eso quedará registrado y será tratado en el tribunal de Cristo. No existirá nada legalista o injusto en este juicio. Las recompensas serán dadas o no serán dadas, sobre la base de la justicia divina, la cual es una justicia perfecta. Aquellos que han sido elevados por otros hombres con altos honores, reconocimientos, nombramientos aquí en la tierra, serán consternados en ese día. Los reconocimientos que los hombres hayan recibido aquí en la tierra o que ellos hayan otorgado a otros aquí en la tierra, no tendrán nada que ver con lo que será recibido en el cielo. Lo más posible es que en el cielo estos nombramientos no sean reconocidos ni galardonados. Debemos pensar en esto cuidadosamente. Mientras que en este momento pensemos que la pérdida de galardón no es muy importante, pero seguro que en ese día, en ese momento, no pensaremos así. Debemos recordar que estos galardones son eternos y la pérdida de estos significa una pérdida eterna. La frase siguiente dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Presenta el hecho que si la misericordia ha sido extendida, aquel que hace misericordia no tendrá nada que temer en el tribunal de Cristo. En este sentido, la misericordia triunfa sobre el juicio. El creyente podrá sonreír triunfante en el momento del juicio. Sobre lo mismo Juan declara en 1 de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor de Cristo perfeccionado en nosotros. La presencia del amor o la misericordia en nosotros muestra que Dios ha realizado una obra de gracia en el corazón, haciéndole como Cristo, y como resultado Él puede tener confianza cuando Él sea juzgado. Las actitudes externas
muestran claramente lo que el hombre es en el corazón y también cuáles serán sus recompensas. Cuando un cristiano muestra compasión, misericordia, amor por los demás en todo tiempo, él puede mirar hacia el día del juicio con calma y confianza. Un corazón lleno de misericordia no teme el día del juicio, sino que se regocija ante él. Piensen en estas cosas, hermanos. Es muy importante. Versículo 14 sigue diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La exégesis es, número 1, la fe apropiada siempre producirá obras apropiadas. 2, si un hombre proclama tener fe y de hecho no le siguen las obras apropiadas, en realidad no tiene ninguna fe. Y tercero, la pregunta ¿podrá la fe salvarle? Es tan estructurada en el texto griego que requiere una respuesta negativa. La pregunta ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Presenta el hecho que la fe apropiada siempre producirá obras apropiadas y de no ser así, no es una fe verdadera. Esta sección siempre ha sido mal entendida como conflictiva con la doctrina de Pablo en la justificación por la fe. Sin embargo, no hay ningún conflicto entre las enseñanzas de Pablo y Santiago. La idea de todo esto es que la epístola no da lugar a proclamaciones que son mera aceptación mental de la verdad, que de hecho no tienen ninguna sustancia. Parece ser una tendencia en casi todos en ir a extremos en cuanto a la doctrina. Algunos insisten que somos salvos por el carácter, que solo el hacer buenas obras y consistentemente obedecer la ley de Dios podemos ser justificados. En el otro extremo están aquellos que descansan solamente en una fe histórica, aceptando al Señor, ignorando la necesidad del cambio interno descrito por el Señor como el nuevo nacimiento, que es evidenciado por una vida de justicia. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo en una manera especial para mostrar la falacia de la primera de estas dos posturas. Él insiste que la justificación ante Dios nunca es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Santiago trata con el segundo error y hace claro que la fe que salva es una fe que obra y que ninguno es justificado ante Dios, quien no es justificado de manera práctica ante los hombres. ¿Qué provecho tiene si un hombre dice que tiene fe y su comportamiento contradice su profesión? ¿Es este el tipo de fe que salva? No debemos olvidarnos que los escritos de Santiago y Pablo solo tienen un autor real, y ese es el Espíritu Santo. Y debemos siempre entender que el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Lo que dijo en un lugar, lo dijo en el otro. Esto significa que cualquier interpretación de la palabra de Dios que parece hacer que Dios se contradice a sí mismo, siempre es una falla de parte del hombre en interpretar debidamente lo que Dios está diciendo. De hecho, la Escritura siempre interpreta la misma Escritura. Esto significa que está mal, es equivocado tomar cualquier Escritura fuera de contexto para edificar una doctrina de esa Escritura particular, así como muchos han hecho. Santiago enseña que la fe sola o fe sola salva, pero que la fe que salva no está sola. Viene acompañada de buenas obras. Lo que Santiago dice aquí forma un fuerte ataque contra una fe muerta y con esto queremos decir una fe que no produce obras apropiadas. Recuerden que Santiago exhorta a todos los creyentes a no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Esto es lo mismo a lo que dijo el Señor en Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El llamado es hacer lo que dices que crees. Si dices ser cristiano, entonces sé un cristiano. La referencia aquí es que el hombre que dice que tiene fe, pero sus palabras no obran, el decir meramente que uno es cristiano no hace a uno cristiano. Es fácil decir que uno tiene fe, pero la vida de uno debe corresponder
aquello que se profesa. De lo contrario, esa fe que se profesa no es la fe salvífica. La pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Debió traducirse, ¿esa fe es capaz de salvarle? Porque esto es lo que quiere decir en el texto griego. Hay millones que van a una iglesia y profesan fe, pero en realidad nunca nacieron de nuevo. Así como lo dice Santiago aquí, no hay obras apropiadas que sigan esa fe. En otras palabras, sus vidas nunca han sido cambiadas, sus acciones no han cambiado, su naturaleza no cambió, su carácter no cambió tampoco. Son las mismas personas de siempre que ahora de vez en cuando van a una iglesia, que se relacionan con otros cristianos, lo que muestra que no han nacido de nuevo. Y millones de estas personas han aceptado un Cristo que en realidad no existe. Pablo lo llamó otro Jesús, 2 Corintios 11:4. Incontables millones han adoptado un cristianismo ético que se involucra en la regla de oro, que consiste en hacer unas cosas y no hacer otras. Sin embargo, sea lo que sea, no es fe evidenciada en Cristo, por lo que esa fe no es seguida de obras apropiadas, porque esa fe no es apropiada. Y el tipo de fe evidenciada por la mayoría de las personas, pura y sencillamente, no puede salvarles. Versículos 15 y 16 dice así: y si un hermano o una hermana, esto es un ejemplo que nos da, ¿verdad?, acerca de esta fe sin obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La composición es número 1, si uno ve una necesidad, la verdadera fe responderá positivamente a esa necesidad. Número 2, si no responde positivamente a esa necesidad, entonces no es una fe verdadera. Y tercero, una vez más, Santiago presenta el hecho que la fe verdadera en Cristo siempre resultará en aplicaciones prácticas. La frase, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, mire, por empezar, está hablando de hermano o hermana, está hablando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hermanos en la iglesia. No está hablando de una persona afuera. Muchas veces estas cosas se aplican con gente de afuera y por supuesto si uno tiene la posibilidad de ayudar debe hacerlo, pero estamos hablando aquí, la palabra nos habla de los de adentro primero que nada. Y esto presenta por la estructura griega una situación desesperante, una situación crítica. El propósito es enfatizar una necesidad drástica de ese creyente. Este no es un caso insignificante de necesidad, sino que esta persona está desesperada. La justificación por obras de esta epístola es la justificación ante los hombres, proporcionándoles aquello que él ve, que es una necesidad real. Dios no necesita tal evidencia porque Él puede ver el corazón y ver si realmente está viviendo la fe. La fuente de justificación es la gracia. El fundamento es la expiación. El medio es la fe. Y la evidencia son las obras. La epístola a los romanos trata con las tres primeras y la epístola de Santiago con esta última. Por ejemplo, la vida de un árbol no puede verse, pero es fácil distinguir su presencia o ausencia por el follaje que demuestra la existencia o la inexistencia de vida. Pero, ¿cuál viene primero? ¿La vida o el fruto? La vida viene primero, entonces es seguida del fruto. En otras palabras, si existe una vida espiritual verdadera en el creyente profesante, entonces el fruto definitivamente vendrá y se verá, será obvio. Es entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso la frase siguiente dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Presenta las proclamaciones, pero nada para respaldar esas proclamaciones. Las lindas palabras no tienen ningún efecto porque la persona lo que necesita es comida y ropa. Millones proclaman a Cristo, pero en realidad no conocen a Cristo. Ellos dicen todas las cosas correctas. Oh, sí, Dios te bendiga, estaré orando por ti.
pero no tienen una fe práctica. En otras palabras, ellos hablan bien, pero la verdad es que no viven lo que hablan. Como el conocido dicho, haz lo que yo hago, pero no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Jesús trató con esto cuando él dijo en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El Señor dijo que seremos conocidos por el fruto. Por eso esta pregunta al final allí de estos versículos, ¿de qué aprovecha? Oiga, ¿de qué te está aprovechando la fe que tú profesas? La frase, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Se refiere a una fe que no bendice a nadie, que no ayuda a nadie, simplemente porque no es una fe verdadera. No tiene compasión por nadie, no hace misericordia a nadie. En otras palabras, no hay provecho alguno en este tipo de fe. Nadie es beneficiado, nadie es ayudado. Es una fe que no tiene amor, es una fe falsa o aquella que no aprovecha. Siempre se centra en el yo, en uno mismo, en lo que me pueden dar a mí. La fe verdadera siempre se centra en los demás. Medite en todas estas palabras, le ruego en el nombre del Señor, porque un día en el tribunal de Cristo, por este pecado, por esta situación, muchos van a perder aquellos galardones que hoy en día proclaman que un día recibirán, y ese día van a ser consternados porque esos galardones no los verán en su vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Por favor, acompáñenos en Libre al Fin y también compartiendo con ustedes en vivo durante algún tiempo conforme a la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga. Comparta esto con otros, yo se los pido. Vaya al canal en YouTube, ponga Karina Guidi, Libre al Fin, suscríbase y compártalo con otros. Les hará un gran bien. Que el Señor les bendiga. Praise the Lord. Hallelujah. This song is just as much of a testimony as it was the first time I ever sang it. You see, I thought number one would surely be me, and I thought I would be what I wanted to be, and I thought I could build on life's sinking sand, but I can't even walk, Lord, without you holding my hand. No, I can't. No, I can't even walk without you holding my hand. Oh, the mountain's too high, and the valley's too wide. Oh, down on my knees, oh, I've learned to stand, because I can't even walk without you holding my hand. You see, I thought I could do a lot on my own, and I thought I could make it, thought I could make it all alone. Yes, I did. And sometimes I thought of myself Yes, yes. as a mighty, mighty big man. But Lord,
Lord Jesus, I can't even walk. I can't. I know I can't even walk, Lord. I said I can't even walk without you Sing that holding verse my again, please. Sing that verse again. You know I thought I could do, Thought I could do it. thought I could do a lot on my own. And Lord, I thought I could make it. Thought I could make it all alone. And you know I thought of myself as a mighty, mighty big man. But now I know that I can't even walk. Sing that line again. No, I can't even walk. No, I can't. I can't even walk without you holding my hand. No, I can't even walk without you holding my hand. Oh, the mountain's too high and the valley